El sol se escondía detrás de los picos rocosos del desierto, tiñendo el cielo de un rojo furioso, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que estaba por venir. Entre las dunas y los arbustos secos, una mujer se movía con la gracia y el sigilo de alguien que conoce cada secreto del desierto. Su nombre era Nayeli, una mujer apache cuya fuerza y destreza eran conocidas en toda la región, aunque pocos se atrevían a reconocerlo en voz alta. Ella estaba siguiendo un rastro, una señal que había encontrado en la arena esa mañana. Huellas frescas que prometían peligro. Pero Nayeli no era una mujer que huyera de peligro. Ella lo enfrentaba, siempre. Sin embargo, esta vez la situación era distinta. La noticia había llegado a su pueblo. Un ranchero recién llegado al valle estaba pagando para capturarla. No para defender su tierra o reclamar justicia, sino para matarla por razones que nadie entendía del todo. La idea de que alguien quisiera acabar con ella por capricho encendía su ira, pero también despertaba su instinto de supervivencia. Mientras avanzaba, su corazón comenzó a acelerarse. Los arbustos crujieron detrás de ella y, al girar, vio una figura entre las sombras, alto, de hombros anchos, con un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Su instinto le dijo que él era el hombre que buscaba. Nayeli dio un paso atrás, buscando en silencio una ruta de escape. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre habló con voz profunda. «No busco pelear», dijo, y su tono era extrañamente calmado. «Solo necesito hablar». Nayeli no bajó la guardia. Cada fibra de su ser gritaba que era una trampa, pero algo en su voz la hizo vacilar. El hombre avanzó lentamente, con las manos visibles y sin armas aparentes, pero sus ojos estaban calculadores, fríos. «Me llamo Alejandro», continuó, «y me han dicho que debo matarte, pero creo que hay otra manera». La sorpresa atravesó a Nayeli como un relámpago. Nadie había hablado de palabras antes de balas. Para ellos, la violencia era la primera opción. Algo en su mirada le hizo dudar, aunque su cuerpo permanecía tenso, lista para la pelea. ¿Otra manera?, preguntó con cautela. «Nadie habla así de mí, sobrevive». «No estoy aquí para matarte», repitió Alejandro. «Pero hay fuerzas más grandes que nosotros en juego. Y creo que, si escuchamos, podemos encontrar una salida, juntos». Nayeli no confiaba en él, y sin embargo, algo en la manera en que sostenía su mirada le provocaba curiosidad. La arena se levantó con un viento inesperado, y en ese instante, un ruido metálico resonó a lo lejos. Hombres armados, contratados por el ranchero, avanzaban con intención de atraparla. «¡Cor!», gritó Alejandro, y en un impulso, se lanzó a su lado, bloqueando su escape de los hombres con su cuerpo. Nayeli lo miró incrédula. Por un instante, lo que parecía una amenaza se convirtió en un inesperado aliado. Mientras corrían juntos por el desierto, Nayeli comenzó a notar algo extraño. Alejandro no solo la protegía, parecía conocer los caminos secretos del desierto casi tan bien como ella. Cada movimiento era calculado. Cada maniobra les daba ventaja sobre los perseguidores. La tensión era insoportable, y la adrenalina los empujaba hacia adelante. Finalmente, llegaron a un acantilado con una vista panorámica del valle. Los hombres no los habían alcanzado, pero la sombra de peligro aún los seguía. Alejandro respiró hondo, y por primera vez, su rostro mostró un atisbo de humanidad. «No podemos bajar. Están armados y conocen cada paso, pero hay otra forma de sobrevivir». Su voz sonó firme, decidida. Nayeli lo miró, exhausta y confundida. La desconfianza que había sentido desde el principio comenzaba a mezclarse con algo inesperado, respeto, y quizás, solo quizás, algo más profundo que no estaba lista para nombrar. «¿Otra forma?», preguntó ella, sin dejar de sostener su mirada. «Explícate». Antes de que Alejandro pudiera responder, un disparo resonó a su izquierda. La arena voló y el corazón de Nayeli dio un vuelco. Los hombres estaban más cerca de lo que pensaban. Ella y Alejandro se miraron, y sin necesidad de palabras, supieron que su próxima decisión definiría sus vidas para siempre. El viento rugió entre los acantilados, y el desierto, testigo de secretos y traiciones, parecía contener el aliento. El olor de la pólvora todavía flotaba en el aire mientras Nayeli y Alejandro se arrastraban detrás de unas rocas que ofrecían una frágil protección. Su hombro ardía, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Cada crujido de la arena bajo los pasos de sus perseguidores les recordaba que el peligro estaba demasiado cerca. «No puedo quedarme aquí mucho tiempo», dijo Alejandro, sus ojos evaluando el terreno. «Tenemos que movernos antes de que nos rodeen».
Nayeli asintió, aunque no podía evitar sentir la desconfianza que bullía dentro de ella. ¿Por qué me protege? ¿Quién es realmente este hombre?, se preguntó mientras apretaba los dientes para ignorar el dolor. ¿Quién te envió?, preguntó, rompiendo el silencio. No puedo confiar en alguien que aparece de la nada. Alejandro se tensó por un momento, y luego suspiró. No vinieron por mí, vinieron por ti. Pero te aseguro que mis intereses no coinciden con los de esos hombres. No quiero matarte, Nayeli. Solo quiero que sobrevivas. Ella lo miró, sus ojos llenos de desconfianza y enojo. Sobrevivir, eso suena fácil cuando no sabes lo que te espera. Antes de que pudiera continuar, un silbido cortante hizo que ambos se tiraran al suelo nuevamente. Una flecha se clavó en la roca a centímetros de la cabeza de Nayeli. La arena estalló con el impacto, recordándole que su vida pendía de un hilo. Son expertos, murmuró Alejandro. No están jugando. Nayeli se levantó lentamente, respirando con dificultad. La adrenalina la mantenía alerta, pero también empezaba a nublar sus pensamientos. Necesitaban un plan, y rápido. Conozco un lugar, dijo ella, señalando un cañón estrecho que se abría entre los acantilados. Si podemos llegar allí, podremos perderlos entre las sombras y las rocas. Alejandro asintió y juntos comenzaron a moverse con cuidado, usando la oscuridad como aliada. Cada paso era calculado, cada respiración podía ser la última. Mientras avanzaban, Alejandro comenzó a notar algo extraño. Nayeli no solo era hábil, era casi sobrenatural en su capacidad de moverse sin ser detectada. Y sin embargo, en su mirada, vio algo que no había esperado. Miedo mezclado con una determinación férrea. No me escondo por miedo, dijo Nayeli, como si pudiera leer sus pensamientos. Me escondo porque aún quiero decidir cómo enfrentar lo que viene. Alejandro sonrió levemente, admirando su espíritu, pero sabía que había mucho más en juego de lo que ella imaginaba. Los hombres que los perseguían no eran simples mercenarios. Estaban dirigidos por alguien con un plan mucho más oscuro, un plan que iba más allá de una simple caza de venganza. Llegaron al cañón justo cuando la luna comenzaba a iluminar la arena con una luz fría y plateada. Nayeli se deslizó entre las piedras, Alejandro siguiéndola de cerca. Por un momento, la tensión disminuyó, y pudieron tomar un respiro. Creo que hemos perdido a algunos, dijo Alejandro, vigilando las sombras. Pero no podemos confiar en que todos se hayan ido. Nayeli asintió, sintiendo como su corazón aún latía con fuerza. Sabía que el peligro no estaba solo afuera, también estaba dentro de su mente, en su incertidumbre sobre Alejandro. Dime algo, susurró ella. Si no fueras quien dices ser, si todo esto fuera una trampa, ¿qué harías? Alejandro la miró con seriedad, y por un instante, el viento del desierto pareció detenerse. Si fuera una trampa, probablemente ya estarías muerta. Pero no lo es. Estoy aquí para protegerte. Antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el borde del cañón. Era un sonido humano, pero lleno de rabia y desesperación. Nayeli y Alejandro se miraron con horror. Uno de los hombres que los perseguía había sido alcanzado por algo o alguien. ¿Qué fue eso?, preguntó Nayeli, con los ojos muy abiertos. Alejandro se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero esto se está volviendo mucho más grande de lo que pensábamos. En ese momento, desde la sombra de las rocas, una figura apareció de repente, un hombre con un rostro que parecía familiar. Sus ojos se encontraron con los de Nayeli, y por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. No puede ser, murmuró ella. La figura avanzó hacia ellos, y con cada paso, el misterio se espesaba. Nadie había esperado que alguien del pasado de Nayeli apareciera justo cuando pensaban que el peligro estaba bajo control. El desierto estaba silencioso, pero la tensión era casi palpable. Nayeli permanecía detrás de la roca, su respiración agitada, mientras Alejandro evaluaba a la figura que avanzaba lentamente hacia ellos. La cicatriz en su rostro no era lo único aterrador. En sus ojos había un brillo que prometía dolor y venganza. Nayeli, dijo Alejandro en un susurro. Es alguien de tu pasado. Ella asintió, incapaz de articular palabra. La memoria la golpeó con fuerza. Años atrás, aquel hombre, llamado Tomás, había traicionado a su tribu y había jurado destruir a quienes se interpusieran en su camino. Ahora estaba aquí, y parecía que no estaba solo. Pensé que te habías ido para siempre, dijo Nayeli, con un hilo de voz, intentando que su miedo no la traicionara. Tomás sonrió,
una sonrisa cruel que hacía que el corazón de Nayeli se acelerara. Me fui, sí, pero siempre vuelvo por lo que es mío. Tú eres parte de eso. Alejandro se puso frente a Nayeli, protegiéndola con el cuerpo, sus ojos fijos en Tomás. Cada segundo parecía una eternidad mientras las palabras se intercambiaban con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué quieres de ella?, preguntó Alejandro, firme. Tomás inclinó la cabeza, evaluando a ambos. Quiero justicia, mi justicia. Y tú, ranchero, eres solo un obstáculo en mi camino. En ese instante, un ruido metálico resonó detrás de ellos. Nayeli giró la cabeza y vio que más hombres armados emergían de las sombras del cañón. La trampa estaba completa, rodeados, atrapados, sin escapatoria visible. «Nos acorralaron», exclamó Nayeli, la adrenalina empujando su voz. «Tenemos que luchar o nos matan a los tres». Alejandro asintió, su mandíbula tensa. Sabía que no podían confiar en nadie más, que cada movimiento sería decisivo. «Sigue mis indicaciones», dijo. «Manta me later». La tensión subió cuando los hombres comenzaron a disparar. Nayeli se lanzó al suelo, rodando entre las rocas mientras Alejandro cubría su avance. Su corazón latía con fuerza, cada disparo resonando como un tambor de guerra en sus oídos. Por un momento, parecía que la muerte estaba a punto de atraparlos, pero Nayeli no estaba dispuesta a rendirse. «Alejandro», gritó mientras lanzaba una piedra que golpeó a uno de los atacantes. «No podemos perder ahora». Alejandro se acercó a ella, empujándola hacia un paso estrecho de cañón que solo ella conocía. Mientras corrían, Nayeli sintió algo inesperado, una chispa de confianza hacia aquel hombre que había jurado protegerla. Algo más profundo empezaba a germinar entre ellos, pero no había tiempo para cuestionarlo. El peligro era demasiado real. Finalmente, lograron escabullirse entre las rocas y alcanzaron un lugar elevado desde donde podían observar a sus perseguidores. Los hombres armados discutían entre ellos, sin saber que los habían perdido de vista temporalmente. Nayeli respiró hondo, tratando de calmar su corazón. «No hemos terminado», dijo Alejandro. «Ellos volverán, y Tomás también». Nayeli asintió, su mente girando. Sabía que Alejandro estaba diciendo la verdad, pero algo dentro de ella estaba cambiando. La sensación de miedo se mezclaba con una extraña esperanza. Quizás, solo quizás, podrían sobrevivir a esto juntos. Mientras se preparaban para moverse de nuevo, Nayeli recordó las palabras de su madre cuando era niña. La fuerza no siempre se mide por la rapidez con que se pelea. A veces, la verdadera fuerza está en la mente y el corazón. Esa enseñanza nunca había tenido tanto sentido como ahora. «Alejandro», dijo suavemente, mientras se la observaba. «Tenemos que usar más que nuestra fuerza. Tenemos que ser inteligentes». Él la miró, sorprendido por su claridad y determinación. «Entonces hagámoslo», dijo él, con una sonrisa breve pero decidida. Juntos. Por primera vez desde que todo comenzó, Nayeli sintió que no estaba sola. Tenía a alguien que no solo luchaba por sobrevivir, sino que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por protegerla. Sin embargo, la sombra de Tomás seguía allí, y la sensación de peligro se cernía sobre ellos como un eclipse que cubre la luz del sol. Esa noche, mientras se ocultaban bajo unas rocas, Nayeli y Alejandro compartieron historias de sus vidas, de sus pérdidas y de sus sueños. La conversación, aunque breve, creó un vínculo inesperado, un respeto mutuo que comenzaba a transformarse en algo más profundo. Pero justo cuando Nayeli comenzaba a sentirse un poco más segura, un sonido sutil pero inquietante llamó su atención. Pasos suaves acercándose desde atrás. No eran de Tomás ni de sus hombres. Alguien más estaba allí. Nayeli tensó los músculos y Alejandro se colocó frente a ella. «¿Quién está ahí?», preguntó Alejandro, con voz firme. Un susurro emergió de las sombras. «No es seguro quedarse. La verdadera trampa acaba de empezar». Ambos se miraron, el miedo y la tensión mezclándose con la confusión. La sensación de que todo era más grande de lo que podían comprender crecía con cada segundo. El viento del desierto golpeaba con fuerza, levantando nubes de arena que cegaban momentáneamente a Nayeli y Alejandro. La figura encapuchada permanecía firme, imponente, como si controlara cada grano de polvo que giraba a su alrededor. Su voz resonó nuevamente, cargada de una autoridad que helaba la sangre. «Han estado jugando a sobrevivir, pero solo han caído en la primera capa de mi trampa». Nayeli sintió como su corazón se aceleraba. «¿Otra trampa?»,
pensó, mientras la sensación de estar completamente rodeada por fuerzas invisibles la hacía temblar. Alejandro, a su lado, permanecía firme, pero su mirada revelaba la misma incertidumbre que ella sentía. ¿Quién eres?, preguntó Nayeli, tratando de mantener la voz firme, aunque la adrenalina hacía que temblara. ¿Qué quieres de nosotros? La figura se inclinó lentamente, revelando parte de su rostro. Una mujer de ojos intensos y fríos, cuya presencia parecía absorber la luz de la luna. Soy alguien que ve más allá de lo evidente, dijo. Ustedes creen que Tomás y sus hombres son su mayor amenaza, pero no es así. Toda esta historia es un tablero de ajedrez, y ustedes son solo piezas movidas por fuerzas más grandes. Nayeli tragó saliva. Todo lo que creía saber sobre su lucha por la supervivencia estaba cambiando ante sus ojos. Alejandro apretó su brazo en señal de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él, su voz baja, calculada. ¿Cómo sobrevivimos a algo que ni siquiera entendemos? La mujer encapuchada sonrió, con un dejo de crueldad. Para sobrevivir, deben confiar en alguien que nunca imaginaron. Y para eso, necesitarán sacrificios. Sacrificios. La palabra resonó en la mente de Nayeli como un golpe. Cada fibra de su ser gritaba que no podía permitir perder nada más, que no podía ceder ante nadie. Y sin embargo, sabía que estaba atrapada. No había escapatoria visible. ¿Qué sacrificios?, preguntó Nayeli, con voz temblorosa pero desafiante. La encapuchada dio un paso atrás, señalando hacia la distancia. Entre las sombras se vislumbraban luces, casas del valle, ranchos, y los hombres de Tomás armados y listos para atacar. La amenaza no era solo hacia ellos. El peligro se extendía a todo el valle que Nayeli consideraba su hogar. Si quieren salvarse ustedes mismos, deberán decidir a quién confían y a quién enfrentan. Cada decisión definirá quién vive y quién muere. Nayeli miró a Alejandro. Sus ojos se encontraron, llenos de determinación y miedo a partes iguales. Sabían que la elección no era solo de estrategia. Era una cuestión de corazón y de coraje. No podemos huir, dijo ella finalmente. Si dejamos que destruyan nuestro hogar, no habremos sobrevivido, habremos fracasado. Alejandro asintió. Entonces enfrentémoslos, dijo, pero no solo para sobrevivir, para ganar. Mientras hablaban, el suelo tembló de nuevo. Esta vez no era un temblor natural. Eran caballos, muchos caballos, acercándose con furia. Tomás y sus hombres avanzaban, liderados por la figura encapuchada que parecía controlar cada movimiento del campo de batalla. Nayeli respiró hondo. La adrenalina la llenó de claridad. No había tiempo para dudas. Debía actuar rápido, usar todo lo que conocía del terreno, cada sendero secreto, cada truco aprendido desde niña. Alejandro estaba a su lado, listo para pelear y protegerla, y por primera vez sintió que no estaba sola ante peligro. Sigamos este camino, susurró Nayeli, señalando un paso estrecho entre las rocas. Nos dará ventaja. Mientras se movían, los disparos comenzaron a resonar, y los caballos lanzaban relinchos que parecían gritar su destino. El caos se apoderó del valle, y Nayeli y Alejandro se sumergieron en la tormenta de polvo y violencia. Cada movimiento era crucial, un error, y morirían. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un grupo de aldeanos, que hasta entonces habían permanecido escondidos, apareció desde los arbustos, lanzando piedras y gritando. Eran amigos y familiares de Nayeli, dispuestos a luchar junto a ella. La sorpresa paralizó momentáneamente a Tomás y a sus hombres, y la figura encapuchada retrocedió un instante, evaluando la nueva situación. Nunca subestimes el poder de quienes luchan por su hogar, dijo Nayeli, su voz resonando con fuerza en medio del caos. El combate era feroz, pero algo había cambiado. La balanza empezaba a inclinarse a su favor. Alejandro luchaba con fuerza, y Nayeli, usando su ingenio y conocimiento del terreno, comenzó a neutralizar las amenazas estratégicamente. Cada decisión que tomaban se basaba no solo en la supervivencia, sino en proteger a los inocentes del valle. En medio de la batalla, Nayeli y Alejandro se encontraron espalda contra espalda, sus manos rozándose mientras bloqueaban ataques y lanzaban contraataques. El vínculo entre ellos se había fortalecido más allá de la confianza. Era una conexión nacida del peligro compartido, de la determinación de no rendirse. Pero justo cuando parecía que la marea estaba cambiando, la figura encapuchada dio un paso adelante y levantó una mano, como si pudiera controlar la batalla con un simple gesto. Un rugido resonó en el aire.
Un grupo de hombres fuertemente armados, previamente escondidos, emergió de repente, rodeándolos por completo. La mujer encapuchada se quitó la capucha con un gesto lento, casi teatral. Su rostro quedó al descubierto, revelando a alguien que ambos conocían, aunque jamás esperaron verla de esa manera. Era Valeria, la hermana del difunto líder de la tribu de Nayeli, alguien que había desaparecido años atrás y de quien se creía que había muerto. «Valeria», murmuró Nayeli incrédula. «¿Por qué?» «Porque alguien debía poner orden», respondió Valeria, con voz fría. «Tomás, los mercenarios, todo esto era necesario para enseñarte a sobrevivir y probar tu fuerza. Todo ha sido un juego de poder, y ahora ustedes deben decidir quién merece realmente vivir y quién no». Nayeli sintió que su corazón se detenía. La traición era profunda, y la rabia ardía dentro de ella. Alejandro apretó su mano, recordándole que no estaba sola. «No permitiremos que juegues con nuestras vidas», dijo Nayeli, firme. «No más juegos». Valeria sonrió, pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó desde la colina. Uno de los hombres de Tomás cayó al suelo, y los aldeanos aprovecharon la confusión para atacar estratégicamente. La batalla alcanzó un punto crítico, y la tensión era insoportable. «Alejandro, debemos unir fuerzas con los aldeanos», gritó Nayeli mientras corrían hacia un grupo de ellos, esquivando disparos y usando las rocas como escudo. «Si queremos sobrevivir, tenemos que pelear juntos». Alejandro asintió, y por primera vez Nayeli sintió que no solo sobrevivían, sino que luchaban por algo más grande: la justicia, la protección de su gente y la defensa de su hogar. La sincronía entre ellos era perfecta. Cada movimiento, cada decisión, era un paso hacia la libertad. Tomás, furioso, intentó avanzar hacia Nayeli, pero Alejandro se interpuso. La pelea entre ambos fue intensa, un choque de fuerza, estrategia y determinación. Nayeli, aprovechando su conocimiento del terreno, bloqueó la ruta de escape de Tomás y coordinó a los aldeanos para acorralarlo. «Esto termina hoy», dijo Nayeli, con voz firme y clara. «No hay más violencia, excepto la que sea necesaria para proteger a los inocentes». Tomás miró a Nayeli, furioso y derrotado al mismo tiempo. La rabia en sus ojos no pudo superar la resolución de ella, ni la unidad del grupo que luchaba junto a ellos. Finalmente, cayó de rodillas, derrotado no solo físicamente, sino por la verdad y la justicia que Nayeli representaba. Valeria, al ver que su plan había fracasado, retrocedió. Su autoridad y manipulación se habían desmoronado ante la valentía y la astucia de Nayeli y la cooperación de todos. La mujer comprendió, al fin, que la verdadera fuerza no residía en la intimidación y en la manipulación, sino en la resiliencia y la unidad. «No», murmuró Valeria, incapaz de sostener la mirada de Nayeli. «No, pueden». «Sí podemos», respondió Nayeli con firmeza. «Y lo haremos, para todos los que dependen de nosotros». Con Tomás y sus hombres derrotados y Valeria retirada, la calma volvió lentamente al valle. La luna iluminaba el desierto ahora silencioso, y el aire estaba cargado de un sentimiento de victoria y renacimiento. Alejandro miró a Nayeli, admiración y respeto mezclados en sus ojos. «Lo hicimos», dijo él. «No solo sobrevivimos, ganamos». Nayeli sonrió, aunque cansada, y respiró profundamente. Todo había cambiado. Su confianza en sí misma, su fe en los demás y su comprensión del verdadero significado de fuerza y justicia. «No solo sobrevivimos», dijo Nayeli. «Protegimos a nuestra gente y demostramos que no importa cuán oscura sea la trampa, siempre hay una salida si tienes coraje y determinación». Alejandro tomó su mano, y por primera vez Nayeli permitió que su corazón se abriera completamente. No solo había encontrado un aliado, sino alguien que compartía su visión, su pasión y su lucha por la justicia. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el desierto de dorados y naranjas. El valle, aunque marcado por la batalla, estaba vivo y lleno de esperanza. Los aldeanos celebraban, agradecidos, y Nayeli comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en derrotar a sus enemigos, sino en proteger su hogar y reconstruir lo que casi se había perdido. «Esto es solo el comienzo», dijo Alejandro, sonriendo. «Ahora podemos realmente cambiar las cosas». «Sí», respondió Nayeli, con una fuerza renovada. «Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar». Y mientras el sol se elevaba sobre el desierto, iluminando la tierra y las personas se protegían, Nayeli comprendió que la vida,
La justicia y la esperanza siempre pueden prevalecer, incluso frente a la traición, el peligro y las trampas más oscuras. El valle estaba en calma, pero la batalla había dejado cicatrices. Nayeli y Alejandro caminaban entre los restos de la confrontación, respirando el aire limpio del amanecer. Cada paso era un recordatorio de lo que habían perdido, pero también lo que habían ganado. Justicia, resiliencia y la certeza de que nada ni nadie podría quebrar su espíritu. Nunca imaginé que sobreviviría a algo así, dijo Nayeli, su voz firme, llena de emoción. Y mucho menos que encontraría fuerza donde menos lo esperaba. Alejandro la miró, con una mezcla de orgullo y ternura. La fuerza estaba en ti desde el principio, respondió. Yo solo estuve aquí para recordártelo. Nayeli sonrió, y por primera vez permitió que su corazón sintiera paz. La traición, la amenaza y el miedo quedaban atrás. Lo que quedaba era la esperanza, un futuro que podían construir juntos. Mientras el sol se elevaba, iluminando el valle y los rostros de quienes habían luchado a su lado, Nayeli comprendió la lección más grande de todas. La verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en mantener el corazón firme, la mente clara y la voluntad indomable, incluso cuando todo parece perdido. Y con esa certeza, se volvió hacia Alejandro, lista para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que juntos podían convertir cualquier trampa de la vida en un camino hacia la victoria.